Un tema en el cual tienen facultades de llegar al cargo nuestras invitadas es el de hacer reformas a la Constitución y a las leyes. Una de ellas tiene que ver con una discusión de hace algunas semanas que ha cobrado vigencia con un incidente en la Plaza de Armas. La igualdad de género. ¿Por qué tenemos que discutir el tema de la igualdad de género y por qué tenemos que discutir la oportunidad a personas que no son heterosexuales? Y eso usted lo sabe muy bien. ¿Por qué tenemos que discutir el tema solamente cuando hay una agresión, por ejemplo, en la Plaza de Armas? ¿Ah? Cuando la policía agrede a unas personas que están allí manifestando, en fin, su cariño, y eso no está mal. ¿Por qué tenemos que discutir el tema solamente cuando pasan esas cosas? Y ahí viene amarrado el tema de la unión civil propuesta por Perú Posible, que fue el partido, valgan verdades, que introdujo el tema en la discusión. ¿Debe plantearse la modificatoria de las leyes para que la unión civil sea constitucionalmente viable, o hablamos de un matrimonio entre personas del mismo sexo? Doctora. Mire, en principio, para terminar el punto anterior, quisiera decir, nosotros desde Cambio Radical proponemos que haya la revocación del poder para los congresistas y luego la renovación por mitades. O sea que un congresista que no funciona o tiene un comportamiento inadecuado debe ser sujeto a que se le renueve, que haya la renovación por mitades, convocar elecciones nuevamente, a ver si le permite la ciudadanía quedarse en el poder. Pero para eso necesita también que haya una concientización clara y una reforma del régimen electoral, jurisdicciones más pequeñas para que esa comunidad a quien representa sea quien revoque, y no un universo gigantesco como es Lima de 9 millones, porque podría haber una serie de errores, ¿no es cierto? En cuanto al tema, la propia Constitución establece como una garantía universal para los peruanos, y esa es una concepción mundial, la igualdad ante la ley y derechos humanos. Los seres humanos somos iguales y con dignidad solo por el hecho de ser seres humanos. Por tanto, esta situación que existe de discriminación, de menosprecio a aquellos que no tienen una definición de género masculino o femenino, y hay una situación crítica que así lo capta la comunidad, debe ser, por supuesto, materia de sensibilización para que haya más respeto para ellos. Yo considero que hay que respetar a la persona por ser un ser humano, sea cual fuera su opción. Muchas veces tal vez ni siquiera sea voluntario. Es así, la naturaleza así lo ha expuesto. El tema es que no se les respeta. En la Plaza de Armas, para que haya respeto, tiene que haber educación. Educación desde las etapas escolares. Pero ahí sí cabe una reforma. Reforma total. Aunque hay, como dice mi distinguida colega, aunque hayan muchas reformas, si la mente y la cultura ya está preparada de una forma, seguirá comportándose de la misma manera. Tiene que haber una reforma profunda de la educación, y esa es la parte más neurálgica que el Perú debe hacer. Hay un régimen de educación inadecuado para nuestra realidad, y uno de los valores que tiene que llevar como bandera la reforma de la educación es el respeto a la dignidad humana, los derechos de las personas. Solo se respetan y solo se hacen prevalecer los derechos de los que más tienen o de los que pueden hacerse respetar. Si alguien cae en el delito, por ejemplo, gente clase media o de la clase alta y un pobre que no tiene recursos, los primeros que he mencionado, rápidamente salen airosos, pero el humilde se pudre en la cárcel. ¿Qué hacemos? ¿Se trata solo de un tema de educación o aquí sí hay que entrar con una reforma constitucional? Hay que reformar la Constitución, porque fíjate, el tema entre unión civil y matrimonio, el Fuerza Social propone el matrimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos la igualdad, esta igualdad tiene que ser plena. Entonces, lo que hay que hacer es modificar el Código Civil, y en el artículo en que señala que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, se ponga entre dos personas. Por supuesto, dos personas libres de impedimentos matrimoniales, que no tengan vínculos consanguíneos, etcétera, ¿no? Entonces, Fuerza Social propone 3 cosas para la garantía de los derechos humanos de nosotras, las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales. Primero, una ley de crímenes de odio que sancione específicamente a quien nos asesine, nos lesione o nos extorsione en razón de nuestra orientación sexual o identidad de género. Otra norma es la de identidad de género, porque hay una diferencia entre orientación sexual. Por ejemplo, yo soy lesbiana
yo soy una mujer que quiero seguir siendo mujer, estoy feliz como soy, pero tengo una atracción física, emocional y sexual hacia las mujeres. Eso es orientación sexual, pero la identidad de género es aquella persona que se siente absolutamente identificada como del sexo opuesto. Entonces esa persona se transforma físicamente, inclusive tienen tratamientos hormonales, cirugía, etcétera, para adquirir la identidad de género en la que se sienten identificadas. Para eso estamos proponiendo una ley de identidad de género que, como en España y como en Argentina, permitan que se cambie el nombre sin reasignación sexual. Ahora, el tema es, acá hay una discusión, porque, claro, unión civil o matrimonio, y sobre todo, matrimonio entre personas del mismo sexo, con la posibilidad de adoptar niños, ¿usted lo cree también así? Mire, debe haber igualdad de derechos. En todo sentido. En todo sentido. Yo coincido plenamente con la posición que ha expresado la colega. Debe haber igualdad, que se reforme el Código Civil. No hay necesidad de ninguna reforma de la Constitución, solo de las leyes. Igualdad total. Y es una expresión universal. Hay pues esas circunstancias claras. No solo hay dos géneros, hay otras variedades. Y esas se debe respetar y son seres humanos. Entonces votaría por el matrimonio si propongo esa ley cuando entremos al Congreso de las dos. Claro. Perfecto. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Por qué hay, no sé, hay un sector mojigato o que no acepta estas reformas? ¿Qué hay en la mentalidad de la gente para que esto no cambie? Vamos a ver lo que han hecho los actuales congresistas. Porque tú has tocado un tema importantísimo, que es el de la extorsión, por ejemplo, sí, algunas personas. Claro que sí. Y esa extorsión se da justamente porque no hay legislación. Así es. No hay una legislación que te protege, que afirme tus derechos. Exacto, entonces los deja vulnerables. Pues. Claro que sí. Entonces te extorsiona y dice, le voy a decir a tu jefe que eres homosexual si es que no me das este dinero o si es que no haces lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, ¿pero qué han hecho los actuales congresistas? Porque ahora de distintos partidos dicen, nosotros los respetamos y vamos a proponer y a votar a favor de una ley de uniones de hecho, por ejemplo. ¿Pero qué ha ocurrido hace 2 semanas? La Comisión de Justicia, conformada por los mismos que nos prometen que nos van a dar una ley de unión civil, como el congresista Sousa, por ejemplo, la Comisión de Justicia ha archivado el proyecto de unión civil. Entonces, los que ahora dicen que nos lo van a dar, no nos lo van a dar, porque lo acaban de archivar hace 15 días. Entonces, a la gente que pertenece a nuestra comunidad no puede votar por ninguno de los partidos que actualmente están en el Congreso porque nos están engañando. Dicen que nos van a apoyar, pero a la hora de votar, estos congresistas han votado siempre, permanente y sistemáticamente contra nosotros. Muy bien. Bueno, yo ya emití mi opinión, ¿no? Sí. Yo sí acepto que haya esa situación. Tiene que Usted legislarse va a votar por un proyecto que eventualmente presente su CEL. Para que se proteja a ese tipo de ciudadanos. Ahora, otro de los temas que también se ha discutido tiene que ver con el aborto. ¿En qué condiciones se debe dar el aborto? Si hay necesidad o no de plantear también ahí reformas. ¿Bajo qué condiciones? ¿Solo el terapéutico? ¿Qué hacemos con los casos de procreación en medio de una violación o tras una violación? Doctor. Mire, ese tema es un tema crítico. ¿Qué hace, por ejemplo, una niña que ha sido violada por su propio padre y está embarazada, ¿no? O por cualquier delincuente en cualquier parte? Es una niña que es víctima y va a ser víctima toda su vida. Debe haber una claridad, una franqueza, una sensibilidad más grande de los legisladores. De todas maneras es una nueva vida y hay que protegerlo. En esa parte tendría que yo estar en contra de toda la opinión de todos de que esa vida se elimine. Y se eliminaría solo si peligrara la vida de la madre, ¿no es cierto? Si no, ahí esa causal continúa desarrollándose la vida, la nueva vida. No al aborto. No al aborto. Pero en casos terapéuticos o eugenésicos, solo terapéuticos. Sí, eugenésicos también. Fuerza Social lo que propone es la despenalización del aborto. Es decir, ninguna mujer debe ir presa por abortar. Ninguna mujer aborta por deporte. Lo hace cuando tiene una circunstancia especial que la lleva a tomar esa decisión. Entonces el aborto debe estar despenalizado hasta las 12 semanas de gestación. Y esto por una razón fundamental basada en la realidad. Cada año abortan
clandestinamente 376.000 mujeres. Hay un estudio de Flora Tristán y Pathfinder que señala que la cifra es 376.000 mujeres, es decir, en promedio más de 1.000 diarias. ¿Y quiénes son las que se mueren? Las jóvenes, pobres y rurales, que son aquellas que no pueden ir a un consultorio ginecológico particular, ¿no? Hacerse la intervención y después ir al psicoanalista para quitarse la culpa. Entonces nosotros planteamos que tiene que despenalizarse el aborto y hacer una labor preventiva, y esta labor preventiva debe dirigirse hacia una planificación familiar laica. Hay que sacar de los colegios del Estado el curso de religión católica, porque hay una esquizofrenia. Mientras la profesora de religión católica te dice que no debes tener relaciones sexuales, ni usar condón, ni usar píldoras anticonceptivas, en el curso donde te explican qué es planificación familiar, te dicen que te puedes cuidar con los condones, etc. Entonces, otra cosa que hay que hacer es modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud para que los adolescentes entre 14 y 18 años tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sin el acompañamiento de sus padres. Los argumentos sobre el mismo tema, doctora Sáenz, porque entiendo que usted no está a favor del aborto y yo pienso que antes que el tema del aborto debe haber la labor educativa previa, para que haya una planificación familiar adecuada, para que aquellos que no desean tener hijos ni siquiera haya la concepción, y eso es posible científicamente. Y de otro lado, que se introduzca un curso de educación familiar en todos los niveles. A todos nos preocupamos por aprender las técnicas de una profesión, pero nadie se preocupa de cómo tiene que ser la moral, de cómo tiene que cuidarse, que en forma desmedida y irresponsable crezca la familia, por ejemplo, cuando no hay la capacidad para sostener. Y que no hayan niños, no debe haber ni siquiera la concepción, y si hubiera la concepción, bueno, eso muchas veces se da la concepción. Se da la concepción, pero el tema es que la concepción se da en medio de una violación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí la legislación deja a muchas personas traumadas. ¿Qué hacemos con eso? La vida continúa, la vida continúa. La vida continúa. Yo creo que hay que tutelarle a esa víctima, tutelarle, protegerle a la víctima y no permitir pues que haya ese riesgo. Es posible que en la comunidad haya la salvación para ese tipo de casos. Educación familiar que se introduzca en todo el sistema educativo. ¿Y el curso de religión, como dice Susel? El curso de religión, ahora hay libertad de religión. No hay necesidad que haya curso de religión en el sistema educativo. Es libre ahora. Y nadie es castigado por su opinión ni por su credo. El Estado no debe gastar un sol en pagar cursos de religión católica en los colegios que se pagan con nuestros impuestos. Si la gente quiere, que pague un curso aparte. Pero ese espacio de las clases del curso de religión debe dedicarse a otra cosa. Es un absurdo completo, porque además hace daño. Interesante además el tema de la esquizofrenia que mencionas. Claro, hay un tema programático ahí que debería intervenir el Ministerio de Educación. Claro que sí, lo que pasa es que está tomado por un lado te dicen una cosa, por otro lado te dicen sí. otra cosa, ¿no? Así es, correcto. La educación es fundamental. Fundamental. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por haber venido. Hemos tenido varios minutos para poder desarrollar cada cual las propuestas que tienen en diferentes temas. Susel, muchas gracias. Doctora Sáenz, muchas gracias. Muchas gracias también. Quiero agradecerle a nuestras invitadas, Susel Paredes, de Fuerza Social, postula con el número 9, y la doctora Luz Aurea Sáenz, que postula por Cambio Radical con el número 6. Las 8:38 minutos, ya venimos.